presentación de hoy es hablar del monitoreo hemodinámico funcional. Por suerte está el doctor Dubin escuchando, que va a poder corregir eventualmente si decimos alguna cosa que no es correcta. Teniendo en cuenta la situación que se está viviendo a nivel mundial, vamos a tratar de hacer relación con el manejo de hemodinámico en pacientes con COVID-19. Bueno, frente a un paciente con shock séptico, hipotensión y signos de hipoperfusión tisular, la principal maniobra que por lo general se lleva a cabo es la expansión con fluidos, con el objetivo de aumentar el gasto cardíaco, la disponibilidad de oxígeno y mejorar los signos de hipoperfusión tisular. Ahora también se sabe, como vamos a ver más adelante, que el aporte de fluido en exceso o el aporte de fluido que en pocas cantidades también pueden traer efectos deleterios en la evolución del paciente. Y también se sabe que solo el 50% de los pacientes van a responder al aporte de fluidos, aumentando el volumen sistólico y en consecuencia el gasto cardíaco. Para recordar, vamos a hablar un poquito de los determinantes del gasto cardíaco. El gasto cardíaco está medido en litros por minuto y se va a relacionar con el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico va a depender de tres factores. Uno es la precarga, otro es la poscarga y otro es la contractilidad. La precarga es la tensión máxima del ventrículo al final de la diástole y va a estar dada por dos componentes. Por un lado, el retorno venoso, que va a ser la cantidad de sangre que va a llegar al corazón, y por otro lado, la capacidad del corazón de recibirla, que va a estar dada por la propiedad lucitrópica del corazón, de relajarse y que esa sangre pueda ingresar al corazón. El otro determinante es la contractilidad, que va a estar dada por la propiedad intrínseca del corazón, que es el inotropismo, y el otro factor es la poscarga, que va a tener tres componentes. Va a estar dada por las resistencias vasculares periféricas, va a estar dada por las impedancias aórticas y por la geometría del ventrículo. Para recordar, lo que hay que saber es que no hay un valor normal de gasto cardíaco, sino que hay un valor normal de gasto cardíaco para la situación que se esté viviendo en ese momento. Una persona puede tener un gasto cardíaco de 4 litros y puede estar supliendo todas las necesidades metabólicas, o una persona puede estar, por ejemplo, en ejercicio con 11 litros y puede ser el gasto cardíaco normal para esa situación. Esto es un poquito más de lo mismo. Acá tenemos la precarga, la contractilidad y la poscarga. La precarga va a estar en relación con el retorno venoso. Estos tres factores van a depender el volumen sistólico, y la relación entre volumen sistólico y frecuencia cardíaca nos va a dar como resultado el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco en relación a las resistencias vasculares periféricas nos va a dar como resultado la presión arterial. Entonces, lo primero que hay que saber es qué significa que un paciente sea respondedor al aporte de fluidos y qué son los parámetros dinámicos de respuesta a fluidos. Hay una estrecha relación en lo que es la precarga ventricular y el volumen sistólico, y esto está dada por lo que todos conocemos, la curva de Frank-Starling. Como muchas cosas en la medicina, la relación entre la precarga y el volumen sistólico no es lineal, sino que es curvilínea, y lo cual podemos identificar dos zonas. Una zona en donde pequeñas variaciones de precarga nos van a terminar dando grandes variaciones del volumen sistólico y en consecuencia el gasto cardíaco, que es la zona A, y otra zona que es la zona B, en donde las mismas variaciones de precarga no van a terminar generando grandes aumentos de volumen sistólico y en consecuencia el gasto cardíaco. Entonces, los pacientes respondedores a volumen son aquellos pacientes en los cuales, con pequeñas variaciones de precarga, se va a generar una gran variación de volumen sistólico, aproximadamente entre un 10 y un 15%. Y estos son los pacientes que nosotros debemos buscar o individualizar a la hora de hacer una infusión con fluidos. Hay una relación entre lo que es la porción ascendente de la curva de Frank-Starling y la curva plana en relación a las
presiones hidrostáticas que se pueden generar si yo infundo fluidos en esta porción o en esta porción. Cuando el paciente está en la porción plana de la curva de Frank-Starling, la infusión de fluidos no va a generar aumento de volumen sistólico y en consecuencia va a generar aumento de las presiones hidrostáticas a nivel de todo el árbol vascular, y en consecuencia van a traer consecuencias deleterias, como por ejemplo, de transsudación de fluidos, aumento del agua pulmonar vascular, y esto obviamente va a estar aumentado en pacientes con sepsis, en donde la permeabilidad vascular también está modificada. Hay que tener presente que no hay una sola curva de Frank-Starling, sino que hay varias curvas de Frank-Starling y van a depender de la interrelación entre los factores hablados previamente, que es la precarga, la poscarga y la contractilidad, en donde, por ejemplo, si un paciente tiene una función ventricular disminuida, la curva va a estar más aplanada, ¿sí? Entonces hay varias curvas de Frank-Starling dependiendo de la situación clínica de los ventrículos. Para que el paciente sea responder a fluidos, ambos ventrículos tienen que estar operando en la porción ascendente de la curva de Frank-Starling. Ahora, ¿qué son los parámetros dinámicos de respuesta a fluidos? Los parámetros dinámicos de respuesta a fluidos son índices que nos permiten situar en qué parte de la curva de Frank-Starling están operando los ventrículos. Gran parte de estos están basados en interacciones cardiopulmonares y son, como lo dice acá, expresiones transitorias de variaciones en el volumen sistólico, las cuales son reversibles en relación a cambios, por lo general también reversibles, en la precarga. Y de esta manera nos permiten cuantificar la respuesta cardíaca y saber en qué parte están operando los ventrículos. Como dijimos, si pequeñas variaciones de precarga generan grandes aumentos de volumen sistólico, el paciente es respondedor a fluidos y se encuentra en la porción ascendente de la curva de Frank-Starling. Para recordar algunas leyes, la ley de Poiseuille, y hablar un poco de gasto cardíaco y retorno venoso, el corazón bombea el flujo que recibe. ¿Sí? Entonces uno de los determinantes de retorno venoso es, del gasto cardíaco, perdón, es el retorno venoso. Para recordar la ley de Poiseuille, para que haya flujo tiene que haber una diferencia de presión, ¿sí? Y en relación al retorno venoso, ahora vamos a ver qué es lo que determina el retorno venoso. Dentro de todo el lecho vascular, ya sea arterial o venoso, la mayor cantidad de volumen intravascular se encuentra a nivel venoso, y la menor parte se encuentra en el sistema arterial. Y lo que hay que saber es que hay dos tipos de volumen intravascular. Está el volumen intravascular que es estresado y el volumen extravascular que es no estresado. El volumen extravascular estresado es el volumen que en condiciones de flujo cero es capaz de generar una presión transmural. Y la presión transmural va a ser igual a la presión que se conoce como presión media sistémica. ¿Sí? Que la presión media sistémica, como vemos en la siguiente fórmula, es la presión corriente arriba que va a hacer que el retorno venoso vuelva al corazón. Ahora, como dijimos, para que haya flujo tiene que haber diferencia de presión, y la otra presión que va a entrar en juego es la presión en la aurícula derecha. Entonces, cuando nosotros queremos aumentar el retorno venoso a través de una expansión con fluidos, lo que queremos lograr es aumento de la presión media sistémica más que la presión en la aurícula derecha para que vuelva mayor cantidad de sangre al corazón. Y si el paciente se encuentra en la porción ascendente de la curva de Frank-Starling, el paciente va a poder aumentar el gasto cardíaco considerablemente. ¿Sí? Entonces, para recordar, tenemos volumen estresado, que es el volumen sometido a estrés, volumen no estresado. El volumen estresado va a generar la presión media sistémica, que la presión media sistémica va a ser directamente proporcional al volumen estresado e inversamente proporcional a la compliance vascular. Es por eso que la presión media sistémica se puede aumentar o mediante una infusión con fluidos o mediante el uso de vasopresores. Entonces, para que el paciente sea respondedor a fluido, primero, los ventrículos tienen que operar en la porción ascendente de Frank-Starling, y por otro lado, el aporte de los fluidos tiene que aumentar tiene que dar un aumento mayor de la presión media sistémica que la presión en la aurícula derecha. Por lo tanto, el corazón tiene que estar lo suficientemente capacitado para manejar presiones bajas en la aurícula derecha. Esto es lo que decíamos, mediante una infusión con fluidos, lo que yo genero es aumento de volumen estresado, aumento de la presión media sistémica, y lo que generamos es lo siguiente. Esta es la misma representación, mediante la infusión de fluidos, aumentamos la presión media sistémica, generamos mayor volumen estresado, aumento
de la presión media sistémica, mayor retorno venoso y aumento del gasto cardíaco. Este ejemplo también se aumenta el gasto cardíaco, pero es a expensas de disminución de la compliance vascular, por ejemplo, por uso de vasopresores, que van a terminar generando lo mismo, pero de diferente manera. Ahora, ¿por qué indicamos fluidos en pacientes en shock? Esto ya se dijo previamente, el aporte de los fluidos es para perdón, aumentar la disponibilidad de oxígeno, aumentar el gasto cardíaco y mejorar los signos de hipoperfusión tisular. Nuestro objetivo sería el siguiente, el que tenemos acá al final. Ahora, hay diferentes barreras que tiene que atravesar ese fluido para lograr esa situación. Cuando nosotros hacemos el aporte de fluido, queremos aumentar la presión media sistémica, pero, por ejemplo, en pacientes con sepsis y shock séptico, vamos a tener leak capilar, vasodilatación, y a veces esto no se puede llevar a cabo siempre. El paciente queremos aumentar el gasto cardíaco, pero puede llegar a estar en la porción plana de la curva de Frank-Starling y en consecuencia no puede aumentar el gasto cardíaco. Lo otro que nosotros queremos hacer es aumentar la presión arterial, mejorar el flujo microcirculatorio, ¿sí? Pero recordar que en estos pacientes muchas veces tenemos la disfunción microcirculatoria y no se va a poder lograr el objetivo. Por otro lado, cuando queremos aumentar la disponibilidad de oxígeno mediante el aumento del gasto cardíaco, también lo que podemos llegar a generar es hemodilución, y con la hemodilución se pueden producir colapso de los capilares, y no necesariamente vamos a mejorar el flujo microcirculatorio, y en consecuencia no se va a aumentar la disponibilidad de oxígeno. Y por otro lado, cuando queremos generar el metabolismo aeróbico, podemos llegar a tener disfunción mitocondrial y tampoco podemos lograr el objetivo, que es mejorar la función orgánica del órgano, por aumento de la disponibilidad de oxígeno. Entonces, como dijimos, nosotros damos fluidos para aumentar el gasto cardíaco y mejorar la disponibilidad de oxígeno, y por lo tanto lo que hay que tener presente es que hay que administrar fluidos en dos situaciones. Cuando haya una causa obvia de hipovolemia y donde nosotros sea muy probable que el paciente sea respondedor a fluidos, ahí en ese caso no es necesario hacer evaluaciones de respuesta a fluidos, y después solo hay que administrar fluidos cuando el paciente tiene una respuesta a fluidos positiva, el paciente tiene signos de hipoperfusión tisular y las ventajas superan a las desventajas. Ahora, ¿por qué es importante medir los parámetros de respuesta a fluidos? Como mencionó ayer el doctor Dubin, hay una estrecha relación entre el volumen de fluidos utilizados o el balance de los fluidos y las complicaciones. Hay una relación que es en U, en donde nosotros siempre queremos situarnos en la parte de la U, donde sería el óptimo manejo de fluidos y tendríamos las menores complicaciones, pero muchas veces, debido a malas evaluaciones o algunas confusiones, terminamos pasando mucha cantidad de líquido que van a terminar generando sobrecarga de volumen y complicaciones deleterias, o a veces infundimos poca cantidad de fluidos que también pueden traer consecuencias deleterias en el paciente. Es por eso que debemos medirlos, reconocer qué pacientes son los respondedores a fluidos, ¿sí? Y poner siempre en la balanza riesgo-beneficio del aporte de fluidos. Por un lado vamos a tener la sobrecarga de volumen por el uso indebido de fluidos, y por otro lado vamos a tener la depresión el poco uso de fluidos, y como consecuencia también van a traer efectos deleterios, porque no se va a aumentar la disponibilidad de oxígeno, y el paciente va a seguir con signos de hipoperfusión que no se van a resolver. Hay que tener en cuenta que no solo es importante la cantidad de fluidos, sino que pequeñas aportes de fluidos por demás también pueden traer consecuencias deleterias. ¿Por qué? Porque, para recordar la ecuación de Landy y Starling, el flujo transcapilar va a tener dos componentes. Uno que va a ser el componente hidrostático y otro va a ser el componente oncótico. Lo vamos a ver en la próxima diapositiva un poco mejor. Por un lado tenemos el componente hidrostático, que depende del coeficiente de filtración del capilar, y vamos a tener la presión hidrostática dentro del capilar y la presión hidrostática intersticial. Y por otro lado tenemos el componente oncótico, donde tenemos el coeficiente de reflexión proteica, que es la permeabilidad del capilar, principalmente a las proteínas osmóticamente activas, y esto va a estar relacionado con la presión intracapilar oncótica y la presión intersticial. En pacientes sépticos o con sepsis, este coeficiente de reflexión tiende
a hacerse menor, por lo tanto cobra gran valor lo que es el componente hidrostático. Entonces, si pequeñas variaciones de la presión hidrostática, al anularse prácticamente este componente o disminuirse, pequeñas variaciones de la presión hidrostática van a poder generar grandes variaciones en lo que es el flujo transcapilar, y en consecuencia vamos a generar los efectos deleterios que vamos a ver más adelante. Como se ve en la imagen, la sobrecarga de fluidos va a traer efectos deleterios a nivel respiratorio, hepático, gastrointestinal, abdominal, renal, cardiovascular y a nivel del sistema nervioso central. Teniendo presente la pandemia que se está viviendo, va a ser fundamental tener un óptimo manejo de fluidos, porque los pacientes que se presenten con distrés respiratorio, si nosotros utilizamos fluidos de más, vamos a terminar generando empeoramiento de la oxigenación. Como se ve acá, vamos a generar aumento del flujo transcapilar, se va a producir edema intersticial y se va a producir compromiso de la oxigenación porque se va a terminar produciendo un edema alveolar. Esto va a estar representado por caída de la oxigenación, aumento del agua pulmonar extravascular, si tenemos la posibilidad de medirlo. El resto de los órganos también se va a afectar por igual, y lo que hay que tener presente es que los órganos que más son los afectados son los capsulados, como por ejemplo el riñón, en donde el edema interrenal que se produzca va a generar aumento de la presión intracapsular del riñón y en consecuencia disminución del flujo sanguíneo. Es por esto que no siempre la oliguria en un paciente crítico hay que considerarla sinónimo de expansión con fluidos, porque podemos entrar en el círculo vicioso que la expansión con fluidos genera aumento de la presión intrarrenal, disminución de la presión de perfusión renal, y la oliguria es secundaria a eso, y no a que hay que aumentar el gasto cardíaco, sino lo que hay que hacer es disminuir la presión del riñón, conocido también todo como síndrome compartimental abdominal. También vamos a tener consecuencias a nivel cardiovascular, gastrointestinal y abdominal. Es por eso que a la hora de utilizar fluidos se plantea una reanimación en 4 fases, que es la fase RAW, que es la resucitación, la optimización, la estabilización y la fase de evacuación. Por lo general la resucitación es en los primeros minutos, en las primeras horas, igual que la optimización, y luego de las primeras horas o los primeros días ya comienza la fase de estabilización, donde el aporte de fluidos tiene que ser mucho menor, y después tenemos la fase de evacuación, donde algunas veces también se utilizan diuréticos para ayudar a evacuar mayor cantidad de fluido. Como vamos a ver en los siguientes artículos, que son muchos estudios observacionales, el balance positivo de fluidos está asociado a efectos deleterios, que son los que vimos anteriormente, pero siempre nos interesa saber qué tan deleterios son. En la mayoría de los estudios observacionales, el balance positivo de fluidos o el uso liberal de fluidos trae como consecuencias aumento de la mortalidad, aumentos de los días con el ventilador, aumento de la estancia en terapia intensiva. También pueden dificultar la extubación, como se ve en este otro estudio observacional, y son múltiples los estudios que evaluaron el uso restrictivo de fluidos versus liberal, tanto en pacientes sépticos, con shock séptico, distrés respiratorio, y encontraron los mismos hallazgos. Este otro estudio en pacientes con distrés respiratorio. Este es un review sistemático que hace una revisión en diferentes estudios observacionales y también estudios randomizados, donde comparan el uso restrictivo de fluidos o un uso conservador con también desresucitación en pacientes con sepsis o distrés respiratorio, y ellos no encuentran una disminución de la mortalidad, pero sí encuentran que el uso conservador de fluidos o las estrategias de desresucitación aumentan los días libres de ventilación mecánica y disminuyen la estadía en la terapia intensiva, que no es poca cosa. Los efectos de la mortalidad permanecen inciertos, por lo que dice este estudio, este metaanálisis. Esta es una revisión que hace Malbrán, que compara también el uso liberal versus restrictivo de fluidos. Las recomendaciones que da son las mismas, y lo que extrae de este gráfico está extraído del estudio El Andrómeda, que compara la reanimación versus lactato, que compara la reanimación en pacientes con sepsis y shock séptico a través del lactato o relleno capilar, y ellos lo que encuentran es que solo
el 60% de los pacientes en las primeras horas son respondedores a fluidos, y a medida que pasa el tiempo, los pacientes dejan de responder a fluidos. Por lo tanto, fíjense que a las 8 horas de un paciente con shock séptico o sepsis, solamente el 3% es respondedor a fluidos. Es por eso que es fundamental utilizar los parámetros que vamos a ver más adelante, para reconocer qué pacientes se van a beneficiar del aporte de fluidos. Lo que hay que evitar es la sobrecarga de fluidos, la mortalidad en la terapia intensiva, que eso lo vamos a ver también un poquito más adelante en un artículo del doctor Dubin, y tenemos que evitar de llenar los pacientes de líquidos si es que no son respondedores a fluidos. Otro artículo que relaciona la sobrecarga de volumen a través de el agua pulmonar extravascular, y lo que podemos ver es que si nosotros indicamos fluidos a un paciente que está en la porción plana, como vimos antes, lo que vamos a generar es aumentos de la presión hidrostática y en consecuencia, por ejemplo, el agua pulmonar extravascular, y hay diferentes estudios que evaluaron que el agua pulmonar extravascular es una variable independiente de mayor mortalidad. ¿Sí? Entonces, es fundamental reconocer qué pacientes realmente se van a beneficiar del aporte de fluidos. Ahora, a la hora de hacer el monitoreo hemodinámico, conocemos que hay parámetros estáticos y parámetros dinámicos. Nosotros nos vamos a basar en los parámetros dinámicos. Los parámetros estáticos no permiten predecir en qué parte de la curva de Franz-Starling está operando los ventrículos, como se observa acá. Yo acá puedo tener una PVC de 5 y el paciente puede estar operando en esta parte, o el paciente puede estar operando en esta parte. ¿Sí? Por lo tanto, los únicos parámetros que nos permiten ver en qué parte operan los ventrículos son los parámetros dinámicos. Fíjense que el área bajo la curva, de utilizar la presión venosa central como parámetro de respuesta a fluidos, es del 0,5, por lo tanto tiene la misma sensibilidad y especificidad que tirar una moneda y ver de qué cara cae, y ver si le pasamos fluidos o no le pasamos fluidos a un paciente. Fíjense, la variación de presión de pulso, uno de los parámetros que vamos a ver más adelante, el área bajo la curva es de 0,94, lo cual tiene valores predictivos muy, muy altos. ¿Qué es lo que se sabe de relación entre mortalidad y parámetros dinámicos? Hay un estudio randomizado controlado que lo comentó el doctor Dubin en el día de ayer. Ellos resumen que el uso de parámetros dinámicos no disminuyen la mortalidad, pero sí disminuye la cantidad de fluidos que se utiliza. Por lo tanto, como vimos previamente, la terapia restrictiva parece tener beneficios en los pacientes críticos. Este es el estudio del grupo Satisepsis, que lo mencionó en el día de ayer el doctor Dubin, en el cual evaluaron las características de la resucitación y la asociación entre los parámetros dinámicos de respuesta a fluido y los outcomes en pacientes sépticos. Ellos lo que encuentran es que el uso de parámetros dinámicos de respuesta a fluido, a través de un análisis de regresión logística, está asociado con disminución de la mortalidad. Y para comparar con el estudio Feniche, que se realizó previamente, donde también el uso de parámetros dinámicos de respuesta a fluidos se utilizaba de manera pobre, lo que podemos ver es que todos los pacientes que ya se hacía el bolo inicial de fluidos, los pacientes, para continuar la reanimación con fluidos, lo que se tenía en cuenta era la presión arterial en el 30%, la frecuencia cardíaca en el 54%, el lactato en el 66%, y el relleno capilar en el 28%, y los parámetros dinámicos en un 30%. Fíjense que el uso de parámetros dinámicos para la evaluación de respuesta a fluidos es pobre, pero un poco mayor que lo que se vio en el estudio Feniche, que era cercano al 20%. Obviamente, los pacientes sobrevivientes se utilizaban más frecuentemente los parámetros dinámicos de respuesta a fluidos. Si bien es un estudio observacional, la conclusión es que los parámetros dinámicos de respuesta a fluidos, para utilizarlo como guía terapéutica a la hora de reanimar a un paciente con shock séptico, podría disminuir la mortalidad. Este es otro estudio, también un metaanálisis, un review, que también encuentran lo mismo en pacientes con shock séptico. El uso de parámetros dinámicos también podría disminuir la mortalidad y la estadía hospitalaria. Ahora, respecto a al COVID-19, ¿qué es lo que se recomienda a la hora de hacer un monitoreo funcional? En la presentación de ayer, el doc ya explicó cómo hacer la reanimación. Lo que ellos recomiendan a la hora del monitoreo funcional es
considerar pruebas dinámicas de respuesta a fluidos, ¿sí? Para poder individualizar qué paciente va a responder al aporte de fluidos. Y va a ser muy importante en estos pacientes porque muchos, como se vio, se van a presentar con distrés respiratorio, con deterioro de la oxigenación, en donde si nosotros aportamos fluidos a un paciente que no responderá a los fluidos, vamos a terminar generando mayor deterioro de la oxigenación. La campaña Sobreviviendo a la Sepsis COVID-19 también recomienda el uso de parámetros dinámicos, si bien la recomendación es un poco confusa, como dijo el doctor Dubin en el día de ayer, el uso de parámetros dinámicos lo recomiendan, ¿sí? Ellos acá ponen también relleno capilar, la temperatura y la medición de lactato, pero eso, como dijo el doc en el día de ayer, son parámetros de hipoperfusión tisular. Esta es una revisión de un grupo chino que también hablan sobre el manejo de los pacientes con COVID-19 y en lo que es en relación a la expansión con fluidos y a la reanimación con fluidos, también recomiendan el uso de parámetros dinámicos para evaluar la respuesta a fluidos. Fundamentalmente, ellos dicen que es importantísimo realizar esto por la afectación pulmonar que van a tener y también por lo que se dice de la afectación miocárdica que pueden tener. Vamos a empezar a ver cuáles los parámetros dinámicos de respuesta a fluidos. Vamos a hablar de la variación de la presión de pulso, pero lo primero que hay que saber es qué es la presión de pulso. ¿Sí? La presión de pulso es la diferencia que hay entre la presión sistólica y la presión diastólica, y es directamente proporcional al volumen sistólico e inversamente proporcional a la compliance vascular. Ahora, uno lo que tiene que pensar, lo que yo pensaba en un momento, es si el corazón se late de manera rítmica, se abre y se cierra. ¿Por qué a nivel distal nosotros tenemos flujo continuo si el corazón no está bombeando sangre de manera continua? Sí, esto un poco para entender qué es la presión de pulso. Esto está dado gracias al efecto Wien-Kessel, ¿sí? A continuación al corazón lo que le siguen son grandes arterias que son elásticas, entonces durante la sístole lo que se va a generar es volumen sistólico, pero también las arterias van a alojar parte de ese volumen sistólico. ¿Sí? Cuando el corazón luego se cierran las válvulas, se cierra la válvula aórtica, por ejemplo, las fibras elásticas de las arterias se van a contraer y van a terminar generando una segunda eyección. Por eso tenemos lo que es la presión sistólica y por eso tenemos la presión diastólica. Gracias al efecto Wien-Kessel, que va a estar dado por la elasticidad de las grandes arterias, como por ejemplo la aorta, se permite que a nivel distal haya un flujo continuo. Esta analogía está hecha con un camión de bomberos que se utilizaba en el siglo XVIII, en donde utilizaban una cámara de aire, ¿sí? Que tenía el mismo efecto, se comportaba como el efecto elástico que generaba en las arterias. Se llenaba de manera intermitente la cámara con agua y el aire comprimido, luego volvía a comprimir esa agua y terminaba generando un flujo sistólico, un flujo diastólico y que a nivel distal iba a estar dado con un flujo continuo. Lo mismo es lo que sucede en el corazón. Tenemos una presión sistólica, una presión diastólica, ¿sí? La presión diastólica va a estar fuertemente influenciada por la complacencia, la elastancia vascular, y vamos a tener la presión de pulso, que va a ser la diferencia entre la presión sistólica y diastólica, y como dijimos, va a ser directamente proporcional al volumen sistólico, inversamente proporcional a la compliance vascular. Esto es más de lo mismo, tenemos la presión sistólica, la presión diastólica, la diferencia va a ser la presión de pulso, ambas van a estar influidas por el volumen sistólico, ambas van a estar influidas por la complacencia vascular, y la presión diastólica también va a estar en relación con la frecuencia cardíaca que tenga el paciente. Para hablar de uno de los primeros parámetros y el que más ampliamente se estudió, es la variación de la presión de pulso. Como dijimos previamente, la presión de pulso es directamente proporcional al volumen sistólico, entonces si la compliance vascular no cambia, por ejemplo a través de la ventilación mecánica, variaciones en la presión de pulso nos van a representar variaciones en el gasto cardíaco. Esta es la forma en que se calcula la variación de la presión de pulso. Lo que se sabe es que los valores del 13%
nos van a reconocer qué pacientes son los que están operando en la porción ascendente de Frank Starling, como vamos a ver más adelante. Tenemos una zona gris, que son los valores que nos van a dar entre el 9 y el 13%, y la variación de volumen sistólico representa lo mismo, solamente que en vez de medir presión, se mide volumen, ¿sí? La variación de la presión de pulso va a estar dada a través de la interacción cardiopulmonar, ¿sí? Durante la ventilación mecánica, en la inspiración, se va a producir aumento de la presión intratorácica, va a aumentar la presión transpulmonar. Esto va a generar caída del retorno venoso, porque van a haber aumentos de la presión en la aurícula derecha. Como va a aumentar la presión intratorácica, va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, y la consecuencia va a ser la caída del volumen sistólico derecho, ¿sí? Que esto se va a ver reflejado más tardíamente en la caída del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, debido al tiempo de transición pulmonar que tiene que pasar, ¿sí? Por otro lado, en el sector izquierdo, el aumento de la presión transpulmonar va a terminar generando caída de la poscarga del ventrículo izquierdo, aumento de la precarga ventricular izquierda por el fenómeno de squeezing de los capilares a nivel del pulmón, y la consecuencia va a ser aumento del volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Entonces, debido a estas dos relaciones de que cae el volumen sistólico del ventrículo derecho, aumenta el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, ¿sí? En inspiración tenemos aumento de la presión de pulso, que es la presión de pulso máxima, y en expiración tenemos la presión de pulso mínima, que va a estar dada tardíamente por la caída del volumen sistólico del ventrículo derecho. Entonces, si la compliance vascular se mantiene constante, los cambios de la presión de pulso a través del ciclo ventilatorio van a reflejar cambios en el volumen sistólico. Entonces, cuando yo tengo una alta variación de presión de pulso, ¿sí? Como vimos anteriormente, mayor al 13%, los pacientes se van a encontrar en la porción ascendente de la curva de Frank Starling. Por lo contrario, bajas variaciones de la presión de pulso a través del ciclo respiratorio nos va a reconocer qué pacientes están operando en la porción plana de la curva de Frank Starling. Este es un review sistemático que evalúa la variación de la presión de pulso, la variación de volumen sistólico y qué sensibilidad y especificidad tienen en pacientes con ventilación mecánica, y lo que hay que prestar atención que son con mayor a 8 mililitros kilo. Como punto de corte son los que dijimos anteriormente, 12,5%, más menos 1,6%, y BBS 11,6%, más menos 2%. La sensibilidad y la especificidad son altas en las dos pruebas, si bien los valores predictivos son mayores en la variación de la presión de pulso. Ahora, la variación de la presión de pulso, al estar basada en interacciones cardiopulmonares, tiene diferentes limitaciones. Por un lado, la ventilación espontánea va a generar falsos positivos, porque va a haber diferentes variaciones de presiones transpulmonares, por lo tanto, el retorno venoso va a ir variando en relación a la presión transpulmonar que se genere. Las arritmias también van a generar falsos positivos, porque la interacción cardiopulmonar, la parte del corazón, no va a ser de manera rítmica, y el volumen sistólico del ventrículo izquierdo puede cambiar, puede cambiar en relación a qué tanto se contraiga el corazón. Y lo que es fundamental en pacientes de terapia intensiva es el uso de bajo volúmenes tidal o una compliance baja. ¿Por qué? Porque va a disminuir la interacción cardiopulmonar, uno, porque la presión transpulmonar va a ser menor, y otro, porque vamos a tener un pulmón más rígido que va a disminuir la transmisión de las presiones. Si tenemos un pulmón abierto, también puede dar falsos negativos, el aumento de las presiones intraabdominales puede dar falsos positivos, y hay que tener presente la relación frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Si es menos de 3.6 también puede darnos falsos negativos, y la disfunción ventricular derecha puede dar falsos positivos, porque el ventrículo derecho se comportaría como poscarga dependiente y no como precarga dependiente. Teniendo en cuenta que los pacientes ventilados en la terapia intensiva con 6 mililitros kilo disminuye la mortalidad, la mayoría de los pacientes están ventilados o deberían estar 6 mililitros kilo. Entonces lo que se vio, o se buscó la forma de por ahí de superar esta barrera, y lo que se encontró es que si uno aumenta el volumen tidal de 6 a 8 mililitros kilo, el valor predictivo de la variación de presión de pulso realmente mejora mucho. Este es un review
que lo que analizan es los valores predictivos de la variación de presión de pulso y la variación de volumen sistólico en pacientes con ventilación mecánica y diferentes volúmenes tidal, y lo que se ve es que los mayores valores predictivos son con volúmenes corrientes 8 mililitros kilo. El estudio de Nainan, Monetti y Teul, ellos lo que hicieron fue aumentar el volumen corriente de 6 a 8 mililitros kilo, y lo que descubrieron es que si la variación de la presión de pulso era modificada por lo menos un 3,5%, se identificaban pacientes que eran respondedores a fluidos con una sensibilidad y una especificidad muy alta, de hecho mayor que la variación de presión de pulso a 8 mililitros kilo solamente de manera espontánea. ¿Sí? Entonces el volumen tidal challenge tiene un valor predictivo muy alto, incluso mayor que la variación de la presión de pulso de forma espontánea, tanto a 6 mililitros kilo como a 8 mililitros kilo. Y para la variación de volumen sistólico el punto de corte es 2,5%. ¿Sí? Entonces esta es algo importante porque es una barrera que se puede superar muy fácilmente en pacientes con ventilación mecánica a 6 mililitros kilo. Otra cosa que es fundamental es lo de la compliance, que hay que tenerlo presente, y en relación a lo que se está viendo con el COVID-19, el coronavirus, la variación de presión de pulso va a poder ser muy útil justamente por los pacientes con COVID-19 tienen una compliance pulmonar generalmente alta, no tan bajas, y son pacientes que van a estar severamente sevanagesiados, van a estar sevanagesiados y bloqueados, por lo tanto se va a bloquear la barrera de la ventilación espontánea, y bueno. En el siguiente cuadro es un algoritmo de cómo podemos llegar a utilizar la variación de la presión de pulso. Si el paciente está en ventilación espontánea, obviamente no lo podemos utilizar. Si está en ventilación espontánea, hay que ver. Si la variación de presión de pulso es mayor a 13%, espontáneamente, el paciente es muy probablemente que sea responder a fluidos. Siempre hay que ver que no haya ninguna situación de falso positivo. Si es de 9, si está entre el 9 y el 13%, realizar volumen tidal challenge, y si es menor del 9%, lo que hay que tener presente es llevar el BT a 8 mililitros kilo, ver si el BT está a 8 mililitros kilo, ver cómo está la compliance. Si la compliance está más de 30, y el BT está a 8 mililitros kilo y el BDP sigue siendo menos de 9, bueno, lo más probable es que el paciente no sea respondedor. Si está a 6 mililitros o menos de 8 mililitros kilo y la compliance es menos de 30, considerar aumentar el volumen. En relación al COVID-19, lo que decíamos, va a poder ser un muy buen parámetro por diferentes razones. Uno, lo que decíamos de la compliance del sistema pulmonar. Otro, porque son pacientes que van a estar muy sedados o relajados y donde la ventilación espontánea no va a ser un problema. Y otro es que va a requerir poco ingreso a la habitación o va a disminuir el contacto con el paciente, porque si uno tiene una ventana, directamente de la ventana se puede ver cómo es la variación de la presión de pulso. Obviamente, si da negativa, va a haber que entrar a la habitación, bueno, subir a 8 mililitros kilo y ver si realmente aumenta la variación de la presión de pulso. Otro de los parámetros dinámicos a utilizar es el test de oclusión expiratoria, que también va a estar basado en interacciones cardiopulmonares, en donde al hacer una pausa expiratoria vamos a sacar la presión positiva del tórax, va a disminuir la presión en la aurícula derecha, va a aumentar el retorno venoso, y si el paciente está operando en la porción ascendente de la curva de Frank-Starling, va a aumentar el gasto cardíaco. Esto va a estar dado por la interacción cardiopulmonar. Lo que se vio es que si nosotros realizamos una pausa expiratoria, una pausa expiratoria por lo menos 15 segundos, en teoría, al minuto 14 es donde se produce la mayor cantidad de retorno venoso, y en consecuencia esto lo vamos a ver traducido en aumento del gasto cardíaco si el paciente está en la porción ascendente. Para esto necesitamos un monitoreo continuo de gasto cardíaco, ya sea, por ejemplo, por ecografía, ecocardiografía, o, por ejemplo, por análisis de onda de contorno de pulso, como por ejemplo, ya sea un método calibrado o no calibrado, para monitorizar el gasto cardíaco. El test de oclusión expiratoria va a traer como consecuencia aumento del gasto cardíaco. Si esto llega a aumentar si el gasto cardíaco aumenta más del 5% con la pausa expiratoria, tiene un alto valores predictivos, tanto positivos como negativos, una sensibilidad cercana al 80% y una especificidad del 100%.
Y también esto se evaluó con la presión de pulso, aumentos del 5%, también tienen cierto valor predictivo positivo, que es bastante bueno, pero no como monitorizar el gasto cardíaco de manera continua. La ventaja de esta prueba es que, por ejemplo, se puede utilizar en pacientes que tienen arritmias, no tienen que estar necesariamente sedados, pero sí tienen que lograr mantener una pausa expiratoria de por lo menos 15 segundos. Otra cosa que se evaluó es si había alguna interferencia entre los niveles del uso de PIP y la pausa expiratoria, y este estudio comparó el valor predictivo de la pausa expiratoria en relación con el gasto cardíaco, tanto a bajos volúmenes de PIP como a altos volúmenes de PIP, y la sensibilidad y especificidad se mantiene, por lo tanto los valores de PIP no parecerían ser una limitante a la hora de utilizar el test de oclusión como un predictor de respuesta a fluidos. De lo último que se habla en relación al test de oclusión expiratoria es el uso de la ecocardiografía. A través de la medición de BTI por la ecocardiografía, nosotros podemos indirectamente ver si aumenta el volumen sistólico y en consecuencia el gasto cardíaco. Durante la pausa expiratoria lo que vamos a generar, como ya se dijo anteriormente, es aumento de retorno venoso, aumento del gasto cardíaco, aumento del volumen sistólico, y esto va a estar, se va a poder determinar con la medición por ecocardiografía de BTI. Acá tenemos cómo aumenta el BTI en la pausa expiratoria. Ahora, la variabilidad interobservador que pueda haber con el uso del ecógrafo puede ser muy importante, entonces lo que ellos sugieren es combinar la pausa expiratoria con una pausa inspiratoria. ¿Sí? El efecto que se genera es el contrario, aumenta la presión positiva, disminuye el retorno venoso y disminuye el volumen sistólico y en consecuencia el BTI, como se ve a continuación. ¿Sí? Esta es la pausa expiratoria que aumenta, esta es la pausa inspiratoria que disminuye. Entonces lo que ellos sugieren es sumar ambas variaciones, ¿sí? Y si ambas variaciones dan el 13%, ellos lo que dicen es que la sensibilidad y la especificidad es cercana al 93%. ¿Sí? Acá se ve lo mismo, la sensibilidad y especificidad del test de oclusión expiratoria es el mismo que sumando los dos, solamente que al hacer la pausa expiratoria puede aumentar las variaciones y disminuye la variabilidad interobservador. Lo que hay que tener presente que este estudio va a estar limitado también por las arritmias, porque va a ser una analogía de lo de la variación de volumen sistólico que necesitamos que se mantenga de manera rítmica. Una de las pruebas que es el gol estándar a la hora de evaluar qué pacientes son los que van a responder a fluidos, es la elevación pasiva de los miembros. Todos los estudios, muchos de los que se vieron previamente, algunos que se van a ver más adelante, cuando hacen la comparación del estudio, lo comparan siempre con el gol estándar, que es el aumento del gasto cardíaco, ya sea por una infusión con fluidos y medir el gasto cardíaco, o mediante la elevación pasiva de los miembros y monitorizar el gasto cardíaco. Cuando nosotros realizamos la elevación pasiva de los miembros, el objetivo es aumentar volumen estresado, aumentar presión media sistémica, sin que aumente la presión en la aurícula derecha, y en consecuencia aumentar el retorno venoso, y si el paciente está en la porción ascendente, va a aumentar el gasto cardíaco. Si el aumento del gasto cardíaco es mayor al 10%, vamos a tener unos altos valores predictivos, tanto positivos y negativos, para reconocer qué pacientes son los que responden a fluidos. Es importante que la maniobra se realice de esta manera, como vamos a ver a continuación en la próxima diapositiva. La constatación del aumento del gasto cardíaco se va a poder dar por métodos directos o indirectos. Vamos a tener métodos directos, por ejemplo, por Doppler transesofágico, que se puede medir el flujo aórtico, por BTI, como por ejemplo con el uso del ecocardiógrafo, por análisis del contorno de la onda de pulso de manera continua, y variaciones de la entalla del CO2 como subrogante de gasto cardíaco. Hay que tener cinco reglas a la hora de utilizar la elevación pasiva. El paciente tiene que comenzar de la prueba en una posición de 45 grados. Se tiene que elevar la cama, que son las camas que basculan. Hay que hacerlo en una sola maniobra y sin tocar al paciente, ¿sí? Porque cuando tocamos al paciente podemos generar, por ejemplo, dolor, eso puede generar una descarga simpática, y el aumento del gasto cardíaco puede ser, por ejemplo, secundario aumento de la frecuencia cardíaca y no aumento de la precarga. Hay que tener presente que hay que monitorizar de manera continua el gasto cardíaco para ver en qué momento aumenta el gasto cardíaco, y necesitamos una monitorización en tiempo real de gasto cardíaco.
y luego cuando lo volvemos al paciente a la posición previa, que era 45 grados, debemos constatar de que el gasto cardíaco vuelva a su valor basal. Como dijimos, uno de los surrogantes del gasto cardíaco es el end-tidal de CO2. Para recordar, el end-tidal de CO2 depende de tres variables. Una es el volumen minuto, otro es el metabolismo celular y otro es el gasto cardíaco. Si de esas tres variables, las primeras dos, que es el volumen minuto y el metabolismo celular, se mantiene constante, variaciones del end-tidal CO2 van a representar variaciones del gasto cardíaco. Esto es uno de los estudios que evaluó la elevación pasiva de los miembros. Acá se genera la elevación pasiva de los miembros. Fíjense cómo aumenta el end-tidal de CO2, secundario aumento de la perfusión pulmonar, y ellos lo que encontraron es que aumentos del end-tidal de CO2 mayor al 5% tienen unos valores predictivos muy, muy altos, sensibilidad del 70% y una especificidad del 100%. La ventaja de esto es que se puede utilizar en pacientes que están despiertos. Lo que hay que controlar es que la ventilación, el volumen minuto respiratorio sea siempre el mismo para que no sea un confundidor. Se puede utilizar también en pacientes con arritmias. Respecto a la ecocardiografía, para evaluar el aumento del volumen sistólico, también se puede utilizar el BTI y realizar una prueba de elevación pasiva de los miembros, y aumentos del BTI mayor al 12.5% también predicen con buenos valores predictivos la respuesta fluida. El uso de la ecocardiografía en este caso se puede utilizar o mediante elevación pasiva de los miembros, o también se puede utilizar luego de una expansión con fluidos. Se mide el BTI de manera basal, se expande con fluidos y después se evalúa el BTI. La diferencia es que si el paciente no era responder a fluidos, infundimos una cierta cantidad de fluidos que no tenían sentido y no van a generar aumento del gasto cardíaco y van a traer efectos deleterios. Es por eso que la elevación pasiva de los miembros se comporta como una autoexpansión sin necesidad de infundir un fluido exógeno. Y por otro lado, también el BTI se puede utilizar a lo largo del ciclo respiratorio como un análogo de la variación de volumen sistólico. Y como va a ser una variación de volumen sistólico, también va a tener las mismas limitaciones que la variación de volumen sistólico, como por ejemplo las arritmias. Otro parámetro que se puede utilizar para diferenciar qué pacientes van a ser los respondedores a fluidos es el uso de la pletismografía a través de la saturación de oxígeno, la señal de saturación de oxígeno, a través del índice de perfusión. El índice de perfusión va a tener dos componentes, un componente que va a estar dado que es pulsátil, que va a estar relacionado con el volumen sistólico, y un componente no pulsátil, que va a estar relacionado con la absorción de la luz infrarroja por los tejidos, ya sea el tejido celular subcutáneo, el hueso y la piel. Este es un estudio, entonces, si tenemos el componente que va a estar relacionado con el volumen sistólico, aumento en el índice de perfusión podría estar relacionado con aumento del volumen sistólico y en consecuencia del gasto cardíaco. Este es un estudio del grupo de TEBUL que evalúan la respuesta de la elevación pasiva de los miembros en relación al índice de perfusión, como para predecir si los pacientes responden a fluidos o no. Ellos lo que miden es un índice de perfusión basal y miden un gasto cardíaco de manera basal. Después realizan, en este caso, esta no es la que realizan la elevación pasiva, sino que realizan la expansión con fluidos previo a realizar la elevación pasiva, y lo que descubren es que si aumenta el índice de perfusión mayor a un 9% que se vio con la elevación pasiva, el gasto cardíaco también aumenta. Por lo tanto, es otro parámetro que es mínimamente invasivo y se podría correlacionar la variación del índice de perfusión con variación del gasto cardíaco. Este parámetro, la ventaja que tiene, que es mínimamente invasivo, requiere solamente una oximetría de pulso. En relación a la ecografía, son diferentes parámetros los que podemos utilizar para identificar qué pacientes son los que están operando en la porción ascendente de la curva de Frank-Starling. Por un lado vamos a tener la ecografía transesofágica, que es la ecografía que mayor valores predictivos tiene, pero que la limitación que tiene, obviamente, es el uso de una sonda transesofágica.
La relación que hay, lo que hay que medir es el flujo sistólico a nivel de la aorta, y va a tener una relación con el volumen sistólico. Entonces, lo que hay que calcular es como si fuese la variación de presión de pulso, pero sería variación de velocidad a nivel de la aorta, y variaciones de la velocidad mayores al 12% se van a relacionar con aumento del gasto cardíaco mayor al 15%. Es muy similar a la variación de volumen sistólico, solamente que es a través de una sonda con Doppler esofágico. La limitante de esto hay que tener la sonda y hay que estar capacitado. Por otro lado tenemos las ecografías, en este caso vamos a ver lo que es yugulares y luego vena cava. En relación a los pacientes con coronavirus, la utilización de la ecografía va a estar limitada por el riesgo de exposición de las personas a poder contagiarse, porque esto va a requerir usar un dispositivo, meterlo en la habitación, después va a haber que limpiarlo. Entonces, si bien hay diferentes medidas de seguridad, hay que tomar sus recaudos después de usar el ecógrafo, por ejemplo, en un paciente con coronavirus. En lo que respecta al índice de distensibilidad de la vena yugular, esto se puede utilizar en muchos casos, en donde, por ejemplo, no haya una ventana ecográfica para hacer la medición de la vena cava inferior. Lo que se sabe es que un índice de distensibilidad mayor al 18%, calculado con la siguiente fórmula, ¿sí? Igual que en la vena cava inferior, el diámetro máximo menos el mínimo, dividido el mínimo. Cuando el índice de distensibilidad es mayor al 18%, la respuesta a fluidos es muy frecuente, ¿sí? La sensibilidad es del 80% y la especificidad es del 95%. Este estudio no solo comparó el índice de distensibilidad, sino también la relación entre la distensibilidad de la yugular con la variación de la presión de pulso, en donde sumaron que si tenía un índice de distensibilidad, mayor al 10% casi, y una variación de presión de pulso del 12%, los pacientes se podían identificar qué pacientes eran respondedores a fluidos con una sensibilidad y especificidad un poco mayor que la previa. Ahora, lo que hay que tener presente es que este estudio se hizo con un seteo de ventilador específico, por lo tanto no se puede utilizar con todos los pacientes. Las mediciones se realizaban con presiones plató menos de 30, una PSO2 menos de 40, una presión positiva final de la expiración de 6, una frecuencia respiratoria de 14, una FiO2 de 40 y un BT de 6 o 8 mililitros kilo. Pacientes estaban con la cabecera a 30 grados y un RAS de menos 5. Por lo tanto, si tenemos un paciente ventilado 6 mililitros kilo, con una frecuencia respiratoria 20, 26, o un nivel de PIB altos, 10 y 14, los valores predictivos no son los mismos que si lo realizamos con este seteo del ventilador. Esto a tener en cuenta porque no se puede utilizar, en los pacientes que estén ventilados de una manera diferente, los valores predictivos van a ser distintos y podemos cometer un error si utilizamos este punto de corte, por ejemplo, para cualquier seteo de ventilación. Este es otro estudio que también evalúa la distensibilidad de la vena yugular interna. La forma de calcularlo lo utilizan diferente, es el diámetro máximo menos el mínimo, dividido el máximo más el mínimo, esto dividido 2 por 100, y como punto de corte utilizan 13%. Y también lo que hay que tener presente es que los pacientes estaban ventilados de una manera muy similar a la previa, por lo tanto hay que tener cuidado de cómo utilizarlo, de cómo lo utilizamos nosotros, porque hay que ver cómo tenemos ventilado al paciente. El seteo es muy similar, también la cabecera a 30 grados, RAS de menos 5, y estos eran pacientes post cirugía cardíaca. Ellos lo que encontraron es que el punto de corte de 13% tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta del 90 y el 80%. Esto es utilizar el índice de colapsabilidad de la vena yugular, por lo tanto se utiliza en pacientes con ventilación espontánea. La manera de hacer el cálculo es la misma, el diámetro máximo menos el mínimo dividido el máximo, igual que cuando hacemos el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior. Ellos encuentran que valores mayores al 13% tienen un muy buen valor predictivo positivo y negativo. La utilidad de estas mediciones en la yugular cobra mucha importancia, como por ejemplo no tenemos una ventana ecográfica para medir la vena cava inferior. Estos estudios, lo bueno, que están comparados con el gold estándar, que era el que decíamos previamente, que es, si ellos veían que el índice de colapsabilidad era mayor al 3%, después de hacerla, también lo correlacionaban con las variaciones del gasto cardíaco por
elevación pasiva de los miembros. Por lo tanto, son estudios confiables. Este estudio, por el contrario, no es confiable, es el índice de colapsabilidad en pacientes de terapia intensiva. Da unos valores predictivos muy, muy altos, pero no se utiliza el gol estándar para corroborar si realmente el paciente estaba operando en la porción ascendente de la curva de Frank-Starling. No se lo compara con la medición del gasto cardíaco por elevación pasiva de los miembros. Acá vamos a hablar de lo que es la vena cava. Tenemos la vena cava en ventilación espontánea y en ventilación mecánica. Estos son de los primeros estudios. En ventilación espontánea lo que utilizamos es el índice de colapsabilidad, en donde la forma de calcularlo en este estudio fue el siguiente: el diámetro máximo menos el mínimo dividido el máximo, y ellos encontraron que el índice de colapsabilidad mayor al 40% nos va a predecir qué paciente responde a fluidos con una sensibilidad baja, pero con una especificidad alta. Por lo tanto, el valor predictivo negativo no es tan bueno. Este es otro estudio de la evaluación del índice de colapsabilidad en pacientes en ventilación espontánea. El valor es el mismo, mayor al 40%, y ellos encuentran una sensibilidad un poco mayor, ¿sí? Pero como vamos a ver más adelante, hay un intermedio entre estas dos sensibilidades. En lo que es el uso de la vena cava inferior en ventilación mecánica, lo que tenemos que tener en cuenta es el uso del índice de distensibilidad, que se calcula de manera diferente. Si utilizamos el diámetro máximo menos el mínimo en relación al mínimo, el punto de corte es mayor al 18%, y si los valores predictivos son mayores que en ventilación espontánea, 88% de sensibilidad, 90% de especificidad. Y si utilizamos esta fórmula, que es la que estamos mostrando en la pantalla, el punto de corte tiene que ser 12%. Ojo cómo se hace el cálculo para utilizar el punto de corte que hay que utilizar. La sensibilidad de especificidad es muy alta. Y por último tenemos el índice de colapsabilidad de la vena cava superior, que como es intratorácica, es el índice de colapsabilidad, por más que esté en ventilación mecánica. Lo que necesitamos es un Doppler, una sonda para hacer un Doppler transesofágico. Por lo tanto necesitamos tener la sonda y estar capacitados. No es tan fácil como realizar una medición de vena cava inferior. Sí, los valores predictivos son mayores cuando se utiliza la sonda transesofágica para medir la vena cava superior. Las ventajas de la utilización de tanto la vena cava inferior como superior, que se puede utilizar en ventilación espontánea, en ventilación mecánica. Medir la vena cava y la yugular no es muy complicado. La curva de aprendizaje es sencilla. En cambio, usar la sonda transesofágica, yo no tengo experiencia, pero es mucho más complejo y hay que tener la disponibilidad en el servicio. Este es un review sistemático que analiza el uso de la predicción del índice de vena cava, tanto en ventilación mecánica, en ventilación espontánea. Los valores predictivos en lo que es sensibilidad y especificidad, más o menos son parecidos a los que se vio previamente, 80%, casi 90% en lo que es ventilación mecánica, y son mucho menores en ventilación espontánea. Como conclusión de esto, la utilización de la vena cava inferior durante la ventilación espontánea tiene un bajo valor predictivo negativo. Por lo tanto, si al paciente le queda hacer una evaluación hemodinámica y me da un valor que sería para no responder a fluidos, realmente no me tengo que quedar tranquilo porque puede ser un falso negativo. En cambio, en ventilación mecánica, los valores predictivos tanto negativos como positivos sí son más altos. No son tan altos como la elevación pasiva de los miembros o como la variación de la presión de pulso, pero son buenos y son métodos sencillos de realizar. Este es una revisión también de 2018, un review sistemático, pero solo en pacientes con ventilación mecánica. Ellos lo que vieron es que toda la evidencia es bastante heterogénea, algunos que tienen altos valores predictivos, otros que no tienen tan altos valores predictivos, y ellos lo que concluyen es que la utilización de la vena cava inferior, como con el índice de distensibilidad, se puede relacionar con pacientes respondedores a fluidos moderadamente bien, ¿sí? Una sensibilidad combinada de todos cercana al 70% y una especificidad combinada de todos del 80%. Por último, para hacer el asesoramiento de si el paciente va a responder a fluidos o no, lo último que nos queda hacer es hacer una expansión con fluidos. La verdad que sería la mejor prueba, solamente que la desventaja es que ya le estamos infundiendo fluidos a un paciente, y si no es responder a fluidos, podemos tener los efectos deleterios. Pero bueno,
En este caso, si utilizamos un desafío con fluidos, nuestro objetivo es, como dijimos previamente, aumentar presión media sistémica, aumentar volumen estresado, aumentar retorno venoso, ¿sí? Y aumentar gasto cardíaco. Entonces, cuando hacemos un desafío con fluidos, podemos medir el gasto cardíaco por diferentes maniobras. Por ejemplo, si tenemos medición directa de gasto cardíaco de forma continua, podemos usar un método del desafío convencional, que son 250 a 500 mililitros, en donde aumentos del gasto cardíaco de entre un 10 a un 15% tienen altos valores predictivos, tanto positivos como negativos. Y también podemos utilizar el end-tidal de CO2 como surrogante de gasto cardíaco, pero no tienen que ser volúmenes inferiores a 500 mililitros. Y por otro lado, también hay un estudio que lo hace con, que se lo llaman mini fluid challenge, que usan 100 mililitros, pero lo usan con coloides. Y ellos lo que monitorizan es aumento del gasto cardíaco, o sea, aumento del gasto cardíaco sería de volumen sistólico indirectamente por aumento del BTI mayor al 10%, con muy buenos valores predictivos positivos como negativos, y gasto cardíaco no del 10 al 15%, sino del 6%. Y no recomiendan el end-tidal CO2 por la baja cantidad de volumen que se utiliza, puede llegar a dar falsos negativos. Por último, vamos a ver algunos algoritmos de cómo podemos aplicar los diferentes parámetros dinámicos de respuesta a fluidos en un paciente con shock séptico. Si tenemos un paciente que está ventilado, perdón que no se ve ahí, ahí se ve, si tenemos un paciente que está ventilado mecánicamente con shock, con signo de hipopresión tisular, si no está ventilado mecánicamente, si tenemos un paciente que está ventilado mecánicamente y tiene una falla circulatoria y está en la fase inicial de shock o de shock, no es necesariamente realizar una prueba dinámica de respuesta a fluidos, que es lo que habíamos dicho. Pacientes en la fase inicial de shock, como lo demostró el estudio Andrómeda, más del 60% van a ser respondedores a fluidos, y si está en la fase inicial de shock, es muy probable que responda a fluidos, más si no tiene hecho una reanimación, y no es necesario medir la respuesta a fluidos, sino que directamente hay que administrar fluidos. Lo mismo si hay una causa obvia de hipovolemia. Ahora, si no estamos en la fase inicial de shock, ¿sí? Lo que debemos hacer es una prueba de respuesta a fluidos. Dentro de los parámetros a utilizar, vamos a utilizar los que se nombraron previamente: variación de la presión de pulso, variación del volumen sistólico, tenemos la posibilidad de hacer volumen tidal challenge, las venas cavas, tanto superior como inferior, el índice de distensibilidad yugular, tenemos la opción de hacer el test de oclusión, el test de oclusión expiratoria e inspiratoria, la elevación pasiva de los miembros, y hasta el desafío con fluidos. Si esto me da positivo, obviamente, antes de hacer la infusión con fluidos, siempre tengo que poner en la balanza riesgo-beneficio. Entonces, si el paciente tiene signos de hipopresión tisular, tiene respuesta a fluidos positiva, y los beneficios son mayores a los riesgos, considerar el uso de fluidos. Si los riesgos son mayores que los beneficios, no considerar el aporte de fluidos. En este cuadro lo que hacía referencia es que no solo los parámetros de respuesta a fluidos se utilizan para hacer la reanimación, sino que también se puede utilizar para desresucitar a un paciente. Por ejemplo, un paciente que ya está reanimado, ya pasaron muchos días, y tenemos que el paciente es no respondedor a fluidos, y no tiene signos de hipopresión tisular. Lo que se puede hacer es la desresucitación, justamente como se nombró previamente, con la nomenclatura Rose de la última fase, que sería la desresucitación. Este es este artículo muy lindo de Teboul y Monet, que ellos lo que dicen es siempre, después de hacer la infusión con fluidos, reevaluar si realmente fue efectiva. Entonces, ¿cómo vamos a reevaluar si la infusión realmente fue efectiva? Bueno, viendo si mejoraban los signos de hipopresión tisular. Principalmente va a ser el lactato, el relleno capilar, y obviamente ver si aumentó el gasto cardíaco. Acá el doctor Dubin va a estar en discordancia con lo que plantean Monet y Teboul, de la evaluación de tener en cuenta el delta de CO2, o el ratio entre el delta de CO2 y las diferencias de contenido, porque no siempre van a estar relacionados con mejoras en
en la disponibilidad de oxígeno o en la oxigenación tisular. Entonces lo que siempre tenemos que tener presente es si realmente se mejoraron los signos de hipoperfusión tisular, el lactato, relleno capilar, y si realmente aumentó el gasto cardíaco. Otra variable a considerar, que a veces es olvidada, es la medición de la presión venosa central. Ya vimos que la presión venosa central no es un parámetro, no nos permite predecir si el paciente está operando en la porción ascendente de la curva de Frank-Starling, pero sí lo podemos guiar como un parámetro de seguridad. Porque lo que nosotros vimos previamente es que para que se produzca aumento de retorno venoso, la presión media sistémica tiene que aumentar más que en la presión venosa central. Por ende, si hay grandes aumentos de la presión venosa central, puede ser que no estemos aumentando el retorno venoso, y el aumento de la presión venosa central se vio que trae consecuencias deleterias, no solo en lo que es mortalidad, hay una relación lineal en lo que es valores de presión venosa central y mortalidad y falla renal. De hecho, el estudio Andrómeda, que evaluó la reanimación con fluidos guiada por objetivos de lactato y de relleno capilar, utilizaba como parámetro de seguridad el aumento de la presión venosa central más de 5 milímetros de mercurio. Por lo tanto, es un parámetro de seguridad a tener en cuenta para ver qué tan efectiva fue el aporte de fluidos. Y después lo que hay que evaluar es el efecto adverso de los fluidos. Por ejemplo, si tenemos la posibilidad de medir agua pulmonar extravascular, podemos medir agua pulmonar extravascular, y también lo que podemos ver es la oxigenación si generamos deterioro de la oxigenación. También podemos tener la evaluación ecográfica a ver si hay un deterioro de la función ventricular. Por otro lado, como dijimos, también el uso de fluidos puede generar síndrome compartimental abdominal, por lo tanto, medir la presión intraabdominal es de buena práctica. Esto es más de lo mismo, un paciente en shock. Si el paciente está en shock, lo que hay que hacer es una evaluación de respuesta a fluidos, no así hacer esta evaluación si está en la fase inicial o una causa clara de shock. Se puede hacer la reanimación sin necesidad de hacer ninguna medición. Si no hacemos la medición, tenemos los parámetros, los que dijimos previamente. Si dan positivos, pasamos fluidos, siempre evaluar los riesgos en relación con los beneficios. Si los riesgos son mayores, continuar la infusión de fluidos. Si los riesgos son mayores que los beneficios, bueno, no continuar con la infusión de fluidos. Como conclusión, lo que hay que saber, primero, que la respuesta, ser respondedor a fluidos es una respuesta fisiológica. ¿Sí? No hay que infundir fluidos porque el paciente tiene respuesta a fluidos. Segundo, los parámetros dinámicos son los más confiables para evaluar si el paciente realmente es respondedor a fluidos. Lo que decíamos de si el paciente tiene respuesta a fluidos positivas no significa que el paciente requiera fluidos, sino que lo que tenemos que objetivar son signos de hipoperfusión tisular y ver que los riesgos no superen a los beneficios. Es fundamental medir la mayor cantidad de parámetros de respuesta a fluidos para poder tener los mayores valores predictivos de todas las pruebas y no cometer errores. Siempre es de buena práctica, si tenemos monitoreo continuo de gasto cardíaco, medirlo durante y luego de la infusión de fluidos. Y es fundamental también reconocer las ventajas y limitaciones de cada estudio, porque si lo utilizamos en escenarios que no son los correspondientes, vamos a tener falsos positivos y negativos que nos pueden llevar a tomar conductas con los fluidos que no van a ser las apropiadas con el paciente. Y lo más importante de todo es que solo deberán recibir fluidos los pacientes que tengan respuesta a fluidos positiva, que tengan signos de hipoperfusión tisular y que las desventajas no superan las ventajas. Y teniendo presente los pacientes con COVID-19, en lo que respecta al monitoreo hemodinámico funcional, las evaluaciones, como dijo el doctor Dubin en el día de ayer, tienen que ser simples, pragmáticas y evitar el tiempo de exposición de todo el equipo de salud. En estos pacientes, como cualquier paciente con distrés respiratorio, va a ser fundamental individualizar qué pacientes realmente son respondedores a fluidos y a quién realmente hay que expandir con fluidos, porque podemos llegar a tener enormes consecuencias deleterias, tanto a nivel pulmonar como a nivel cardiovascular. Y hay que hacer especial énfasis en los pacientes con distrés respiratorio, del uso restrictivo de fluidos, y para eso es fundamental utilizar los parámetros dinámicos de respuesta a fluidos.